En los últimos instantes de su vida terrenal, mientras el filo de la espada imperial de Nerón se alzaba sobre su cuello, un hombre, cuyo nombre resonaría por milenios, fue testigo de algo que pocos mortales han llegado a comprender. No fue el miedo a la muerte lo que llenó sus ojos, sino una revelación tan profunda y aterradora que el universo mismo pareció detenerse para presenciarla. ¡Qué visión, qué profecía! Se desplegó ante los ojos de San Pablo en el umbral mismo de su ejecución, y cómo ese instante final encierra un aviso para cada uno de nosotros hoy. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a la verdad ineludible de nuestra propia mortalidad. ¿Pero qué sucede en esos instantes finales? ¿Es solo oscuridad, o hay algo más? ¿Qué leyes espirituales entran en juego cuando una vida se extingue? ¿Existe una justicia que trasciende los tribunales humanos, un veredicto final que espera a cada alma más allá del velo de la existencia? La historia de Pablo no es solo el relato de un mártir, un personaje de un libro antiguo. Es una ventana hacia el velo que separa nuestro mundo del más allá, una advertencia poderosa sobre las decisiones que tomamos y las verdades que ignoramos. Porque la forma en que un hombre enfrenta su fin, especialmente un hombre como Pablo, revela secretos que pueden cambiar nuestra propia perspectiva sobre la vida, la fe y el destino eterno. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que cada elección, cada acto de obediencia o de desafío, teje el tapiz de nuestro destino espiritual. Y en su último aliento, Pablo no solo murió, transmitió una lección que resonará hasta el fin de los tiempos. Para comprender la magnitud de la visión final de Pablo, debemos sumergirnos en la turbulenta corriente de su vida, una vida que comenzó con una ferocidad muy diferente a la santidad que luego encarnaría. Era Saulo de Tarso, un fariseo celoso, un erudito de la Torá que respiraba amenazas y muerte contra los seguidores del camino, como se conocía entonces a los cristianos. Imagínese la escena, un joven Saulo, con la mirada ardiente de una convicción inquebrantable, persuadiendo a las autoridades para que le concedieran cartas de arresto, no por un mero capricho, sino por una profunda y sincera creencia de que estaba sirviendo a Dios al erradicar lo que consideraba una herejía peligrosa. Él veía a los cristianos como una plaga, una subversión de todo lo que era sagrado y verdadero en la tradición judía. Su mente, aguda y disciplinada, no admitía la menor sombra de duda. Creía que la ley, con su rigurosa exigencia y sus mandamientos inquebrantables, era el único camino hacia la rectitud. Y en su celo, se convirtió en una fuerza implacable de persecución. Las sinagogas de Damasco estaban en su mira, sus puertas listas para ser derribadas, sus habitantes, hombres y mujeres por igual, destinados a ser arrastrados encadenados de vuelta a Jerusalén para enfrentar la justicia del Sanedrín. La crueldad no era un fin en sí mismo para Saulo, sino un medio para un fin, la purificación de su fe, la erradicación de lo que él percibía como una abominación. Era un hombre con una misión, impulsado por una convicción que, en su ceguera, lo llevó a convertirse en un perseguidor feroz. Un cazador de almas que creía estar al servicio de lo divino mientras infligía un terror incalculable. La oscuridad de su celo, la intensidad de su odio, son cruciales para entender el milagro que estaba a punto de ocurrir. El sol caía a plomo sobre el árido camino de Damasco, el polvo levantado por las sandalias de Saulo y sus acompañantes. De repente, una luz, más resplandeciente que el sol del mediodía, rasgó el cielo y los envolvió. No era una luz ordinaria, era una irrupción de la gloria divina, una manifestación tan potente que la vista humana no podía soportarla. Saulo cayó de bruces, la tierra golpeando su rostro. Sus ojos, acostumbrados a la severidad de la ley y a la furia de la persecución, se quedaron ciegos por la inmensidad de esa luz. Y luego, una voz. No un susurro, no un grito, sino una voz que resonaba en lo más profundo de su ser, una voz que hablaba con autoridad cósmica. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
La pregunta, tan simple y a la vez tan devastadora, desmanteló toda su realidad. ¿Quién eres, Señor?, respondió, su voz temblorosa, la omnipotencia de la situación clavándose en su corazón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese instante, ese intercambio de palabras, no fue una mera revelación, fue una demolición espiritual. Saulo, el perseguidor, se encontró confrontado por la misma verdad que había intentado erradicar. Él, que creía servir a Dios, había estado luchando contra Dios mismo. La revelación no fue solo teológica, fue personal, íntima y absolutamente transformadora. No fue un proceso gradual, fue un choque de trenes, un cataclismo que desfiguró su arrogancia y reconstruyó su propósito. 3 días de ceguera y ayuno siguieron a este encuentro. Saulo, el fariseo orgulloso, yacía indefenso, sus ambiciones y sus convicciones hechas añicos. En esa oscuridad física y espiritual, la verdad comenzó a filtrarse en su alma. No podía comer ni beber, sumergido en una profunda meditación, o quizás en un terror santo, mientras su vieja identidad moría. Fue en ese estado de vulnerabilidad que Ananías, un discípulo temeroso pero obediente, fue enviado por el Señor para imponerle las manos. Las escamas cayeron de los ojos de Saulo, su vista fue restaurada, y con ella, una nueva visión para su vida. Fue bautizado, sellando su nueva fe y su lealtad al Cristo que una vez persiguió. Este fue el nacimiento de Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero este nuevo llamado no trajo consigo una vida de comodidad o aceptación. Al contrario, lo lanzó a una existencia de incesante conflicto, sufrimiento y persecución, una vida que sería el crisol donde su fe sería forjada y refinada hasta el oro más puro. El contraste entre el Saulo de antes y el Pablo de después es una de las mayores pruebas de la intervención divina en la historia humana. Desde el momento de su conversión, la vida de Pablo se convirtió en un testimonio viviente de la gracia y la perseverancia. Sus primeros años como creyente estuvieron marcados por la necesidad de retirarse y meditar, de asimilar la magnitud de lo que le había sucedido. No se lanzó de inmediato a la predicación pública, pasó tiempo en Arabia, en la soledad del desierto, un tiempo de estudio, de revelación directa de Cristo, un periodo crucial de incubación espiritual donde las doctrinas de la ley fueron reemplazadas por las verdades de la gracia. Cuando regresó a Damasco, y luego a Jerusalén, se encontró con la incredulidad y la desconfianza tanto de los judíos como de algunos de los discípulos originales, quienes no podían concebir que el fiero perseguidor se hubiera convertido. Bernabé, un hombre de gran corazón y visión, fue su primer valedor, su puente hacia el círculo de apóstoles. Pero incluso entonces, el camino no fue fácil. Pablo fue un hombre confrontado, no solo por enemigos externos, sino por conflictos internos dentro de la propia comunidad cristiana primitiva, especialmente en lo que respecta a la inclusión de los gentiles y la observancia de la ley mosaica. Él, que había sido el más celoso de los legalistas, se convirtió en el campeón de la libertad en Cristo, una postura que le valió no pocos detractores. Sus viajes misioneros son una epopeya de resistencia y fe. Atreviéndose a adentrarse en territorios desconocidos, en ciudades vibrantes y hostiles del Imperio Romano, Pablo llevó el mensaje del Evangelio a un mundo que no lo conocía, a oídos que nunca lo habían escuchado. Piense en la determinación de este hombre, a pie, por mar, a través de terrenos peligrosos, enfrentando ladrones, naufragios, la inclemencia del tiempo y, lo más peligroso de todo, la hostilidad implacable de aquellos que se negaban a aceptar su mensaje. Fue apedreado y dado por muerto en Listra, azotado con varas en Filipos, encarcelado, y una y otra vez, su vida fue amenazada. Su cuerpo, según sus propias palabras, llevaba las cicatrices de Cristo. Pero en cada prueba, su espíritu no se doblegaba. Al contrario, cada adversidad se convertía en una oportunidad para manifestar el poder de Dios.
En la cárcel, cantaba alabanzas, sus cadenas se rompían, las puertas se abrían. En medio de un naufragio, se mantenía firme, confiando en la providencia divina. No era un mero optimismo ciego, sino una profunda convicción de que estaba cumpliendo un propósito divino. Sus cartas, escritas a iglesias que amaba y a las que había servido, no son meros documentos teológicos. Son testamentos de su pasión, advertencias contra la herejía, exhortaciones a la santidad y, sobre todo, expresiones de un amor incondicional por Cristo y por aquellos a quienes servía. Cada epístola es un reflejo de su corazón, un mapa de su batalla espiritual, un grito de victoria en medio del sufrimiento. Él no solo predicaba sobre el sufrimiento de Cristo, lo experimentaba en su propio cuerpo, convirtiéndose en un modelo viviente de lo que significaba llevar la cruz. La determinación de Pablo de llegar a Roma, el epicentro del poder imperial, no era un capricho. Era una visión, una carga que ardía en su espíritu, llevar el Evangelio al corazón mismo del imperio, a la capital que dominaba el mundo conocido. Su viaje final hacia Roma es un testimonio de su audacia y su fe inquebrantable. Tras años de predicar, de establecer iglesias y de enfrentar interminables acusaciones de los judíos que lo perseguían sin descanso, Pablo fue finalmente arrestado en Jerusalén. Su apelación al César, un derecho que le confería su ciudadanía romana, fue la única forma de escapar de la conspiración de sus enemigos para matarlo. Así, embarcó en un viaje que lo llevaría, encadenado, a la ciudad eterna. Pero incluso en cautiverio, su misión no cesó. El viaje mismo fue una odisea de peligros, culminando en un naufragio catastrófico en la isla de Malta. El barco se hizo pedazos, pero ni una sola vida se perdió, tal como el ángel del Señor le había prometido a Pablo en medio de la tormenta. Una vez más, la mano de Dios era evidente en su vida, protegiéndolo para que pudiera cumplir su propósito. Finalmente, Pablo llegó a Roma, no como un prisionero común, sino con una libertad relativa, bajo la custodia de un centurión. Pudo vivir en su propia casa alquilada, encadenado a un guardia, pero libre para recibir a cualquiera que quisiera escucharlo. Durante 2 años, predicó audazmente el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo sin impedimento. Esta fue su primera prisión romana, un periodo que produjo algunas de sus epístolas más profundas, como Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, verdaderas joyas de la fe que siguen instruyendo e inspirando a millones. Él no se quejaba de sus cadenas, las veía como oportunidades para que el Evangelio avanzara, para que la luz de Cristo brillara incluso en los cuarteles de la Guardia Pretoriana. En su mente, no era él quien estaba encadenado, sino la palabra de Dios que era liberada a través de él. Pero el tiempo de relativa calma estaba a punto de terminar. El imperio, que hasta entonces había tolerado a los cristianos como una secta más del judaísmo, estaba a punto de volverse contra ellos con una ferocidad inaudita. El año 64 después de Cristo marcó un punto de inflexión sombrío en la historia de Roma y del cristianismo. Un devastador incendio, que ardió durante 6 días y 7 noches, consumió gran parte de la ciudad. Las llamas se alzaron, devorando distritos enteros, reduciendo a cenizas el esplendor de la capital. El pueblo, sumido en el caos y la desesperación, susurró el nombre del emperador Nerón. Se decía que él mismo había ordenado el incendio, o al menos había disfrutado de la vista desde su palacio, mientras componía canciones sobre la destrucción de Troya. La sospecha y la furia del pueblo se dirigieron hacia el emperador, y Nerón, en su paranoia y su sed de chivos expiatorios, encontró la solución perfecta para desviar la ira popular, acusar a los cristianos. Y así comenzó la gran persecución neroniana, un capítulo de horror que bañaría de sangre las calles de Roma. Nerón desató su crueldad más depravada. Los cristianos fueron acusados de incendiar la ciudad, de odio a la humanidad.
Las torturas y las ejecuciones eran inimaginables. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y arrojados a los perros para ser despedazados en los anfiteatros, convertidos en un espectáculo grotesco para las masas sedientas de sangre. Otros fueron crucificados, sus cuerpos retorcidos en dolor bajo el sol abrasador. Pero quizás la forma de muerte más infame fue la de ser untados con brea y resina, atados a postes en los jardines del palacio de Nerón, y encendidos vivos para servir como antorchas humanas que iluminaban las orgías nocturnas del emperador. El olor de la carne quemada se mezclaba con los perfumes de los banquetes. El hedor de la muerte se cernía sobre la ciudad. En medio de esta pesadilla, los creyentes eran cazados sin piedad, y entre ellos, el gran apóstol Pablo, cuyo nombre ya era bien conocido en los círculos de poder. Su vida, que había sido una cadena de escapes milagrosos y liberaciones divinas, se acercaba a su inevitable y glorioso final. En este clima de terror, Pablo fue arrestado por segunda vez. Ya no era una detención por disturbios menores o por la acusación de sedición judía, esta vez era por el mismo nombre de Cristo, un crimen capital bajo el régimen de Nerón. Se cree que fue encerrado en la infame prisión mamertina, un lugar lúgubre y subterráneo en el corazón de Roma, un pozo oscuro y húmedo, diseñado para que los prisioneros murieran de frío, hambre o enfermedades, o para ser ejecutados de forma sumaria. Este no era el hogar alquilado de su primera prisión, era un calabozo, un lugar de absoluta desesperación. El aire era pesado, la oscuridad densa, solo rota por una pequeña rendija o la tenue luz de una antorcha que parpadeaba. Allí, encadenado, en soledad y frío, Pablo esperaba su destino. Sus últimos días fueron un testimonio de una fe que trascendía las circunstancias más abrumadoras. Su espíritu no estaba quebrado, al contrario, ardía con una intensidad renovada. Desde esa celda gélida, Pablo escribió su última carta, su testamento espiritual, Segunda de Timoteo. Es un documento cargado de emoción, de exhortación y de una profunda nostalgia. Dirigida a su joven discípulo Timoteo, esta epístola revela la mente y el corazón de un hombre que sabe que su fin está cerca. Porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida ha llegado, escribe con una serenidad asombrosa. No hay amargura, no hay resentimiento, solo una aceptación pacífica de su destino. Pero sí hay una urgencia, una llamada a la perseverancia en la fe, a la proclamación de la palabra, a la huida de la apostasía que ya se vislumbraba en el horizonte. Le pide a Timoteo que venga a él, que traiga los pergaminos, quizás los libros sagrados o sus propias epístolas, que tanto anhelaba en sus últimos días. La mayoría de sus compañeros lo habían abandonado o habían sido enviados en misiones. Solo Lucas, el fiel médico y escritor, permanecía a su lado. Era el crepúsculo de una vida extraordinaria, pero la luz de su legado estaba a punto de brillar con más fuerza que nunca. La prisión mamertina no era una tumba, sino una antesala a la gloria, el último campo de batalla donde Pablo libraría su combate final. El juicio, si es que se le puede llamar así, fue una mera formalidad. Bajo Nerón, la justicia era una parodia, un espectáculo para consolidar el poder y aplastar cualquier disidencia. La acusación era simple, ser cristiano. La sentencia, predeterminada, la muerte. Sin embargo, debido a su ciudadanía romana, Pablo no podía ser crucificado, una muerte reservada para esclavos y criminales de baja estirpe. En su lugar, se le concedió el privilegio de la decapitación, una muerte rápida y relativamente honorable, a los ojos de Roma. La fecha exacta se ha perdido en los anales del tiempo, pero la tradición la sitúa alrededor del año 67 después de Cristo, en las afueras de Roma, en un lugar conocido como Aquae Salviae, o Trefontane, las tres fuentes, que la leyenda dice que brotaron milagrosamente en los tres lugares donde rebotó su cabeza al ser cortada.
El camino hacia el lugar de ejecución debió ser sombrío, pero para Pablo, cada paso era una progresión hacia su recompensa. ¿Qué pensamientos cruzaron por su mente en esos últimos momentos? Quizás recordó la luz cegadora en el camino a Damasco, el milagro que lo transformó de perseguidor a apóstol. Quizás pensó en los innumerables peligros que había enfrentado, los latigazos, los naufragios, las noches sin dormir, los días sin comida, las traiciones, las desilusiones. Recordaría a las iglesias que había fundado, a los discípulos a los que había nutrido, a la palabra de Dios que había proclamado incansablemente. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, había escrito a Timoteo. Esas palabras no eran un mero consuelo, eran la descripción de su vida, una vida vivida hasta el límite por la causa de Cristo. No era un hombre que lamentara su destino, era un hombre que abrazaba su llamado hasta el último aliento. Y así, llegó al lugar de la ejecución. Un claro en las afueras de la ciudad, quizás con algunos soldados, un verdugo, y quizás unos pocos curiosos. El silencio se cernía, pesado, solo roto por el suave murmullo del viento o el distante sonido de la vida romana. Pablo, con sus ropas gastadas, su rostro surcado por el tiempo y el sufrimiento, se arrodilló, su cabeza inclinada, ofreciendo su vida como una ofrenda final. Pero en ese instante preciso, en esos últimos segundos antes de que la espada descendiera, el velo entre el cielo y la tierra se rasgó para él. La tradición no lo describe explícitamente, pero la lógica espiritual, el testimonio de su vida y sus propias palabras, nos permiten inferir la naturaleza de la revelación que inundó su alma. No fue una visión de terror, ni de arrepentimiento. Fue una visión de triunfo. Piense en la anticipación que él mismo había expresado en 2 Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. O en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esas no eran meras frases piadosas, eran la profunda convicción de un hombre que había experimentado lo celestial de una manera única. La visión que Pablo experimentó no fue un sueño, ni una fantasía febril. Fue una manifestación divina, una irrupción de la eternidad en el tiempo. Pudo haber visto al propio Cristo, no en la luz cegadora de Damasco, sino en su gloria resplandeciente, extendiéndole la corona de justicia que le había sido prometida. Imagínese los cielos abriéndose, no en una pequeña rendija, sino en una vasta extensión de luz y gloria indescriptible. No una luz que ciega, sino una luz que revela, que ilumina la esencia misma de la verdad divina. Pudo haber visto la Jerusalén celestial, la ciudad de oro puro, con sus 12 cimientos adornados con toda piedra preciosa, sus puertas de perla, y el río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero. No como una abstracción teológica, sino como una realidad tangible, más real que el suelo bajo sus rodillas. En esa visión, Pablo pudo haber presenciado la culminación de todo su ministerio, la inmensidad de las almas que había ganado para Cristo, la extensión del Evangelio a los confines de la tierra, un legado que trascendería los imperios y las épocas. Vio, quizás, a los gentiles, aquellos por quienes había sufrido tanto, entrando en el reino de Dios, lavados y justificados por la sangre del Cordero, no por las obras de la ley. Pudo haber visto la victoria final sobre el pecado y la muerte, el desmantelamiento de todas las fuerzas espirituales de maldad contra las cuales había luchado tan fieramente. La guerra espiritual de la que tanto había hablado y escrito se estaba resolviendo ante sus ojos, con la victoria innegable de Cristo. Y en esa visión, la figura de Nerón, el emperador que había ordenado su muerte, el hombre que se creía un dios, se desvaneció en la insignificancia. El poder de Roma,
sus legiones invencibles, sus imponentes estructuras, sus dioses paganos, todo se reveló como una sombra efímera frente a la eternidad inmutable de Dios. La verdadera realidad no era el imperio terrenal, sino el reino de los cielos, un reino que no se vería afectado por la corrupción de los hombres ni por la caída de los tronos. Lo que Pablo vio en esos segundos finales no era solo su propia salvación, sino la vindicación de toda la verdad del Evangelio, la promesa de la resurrección, la aniquilación final de todo mal. Vio la fe no como una mera creencia, sino como la sustancia misma de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y al ver, supo que su vida, sus sufrimientos, su muerte, no habían sido en vano. Eran parte de un plan divino más grande, un plan que culminaría en la gloria eterna. La espada del verdugo se alzaba, su brillo momentáneo reflejaba el último destello de la vida de Pablo. En su rostro no había pavor, ni arrepentimiento, sino una paz profunda, una alegría inefable, la certeza de una victoria inquebrantable. Sus ojos, fijos en esa visión trascendente, reflejaban la luz de la eternidad. El impacto de la espada fue un sonido brutal, final, cortando el vínculo entre su alma y su cuerpo terrenal. El cuerpo cayó, la cabeza rodó, y la leyenda cuenta que de cada rebote brotó una fuente. Pero su espíritu, liberado, ascendió de inmediato a la gloria que ya había vislumbrado, a la presencia del Señor a quien había servido con una devoción sin igual. La muerte de Pablo no fue el fin de una vida, fue la consumación de una misión divina, el paso a una realidad superior, la validación de cada palabra que había predicado. La visión de Pablo, en aquel instante final, no fue un mero consuelo para un moribundo. Fue la culminación de toda su vida, la validación divina de cada azote, cada naufragio, cada cadena que había soportado. Fue la revelación de que la muerte para los justos no es un fin, sino una puerta, que el reino de Dios es más real que cualquier imperio terrenal, y que la corona de justicia que le esperaba no era una promesa vacía, sino una realidad palpable. Esta visión nos revela que, incluso en el momento más oscuro, la luz de la verdad divina puede penetrar, mostrando que cada acción tiene una consecuencia espiritual y que el universo moral es infalible. Lo que Pablo vio no fue la victoria de Nerón, ni el triunfo de la persecución. Lo que Pablo vio fue la victoria eterna de Cristo, la consumación de su plan redentor y su propio lugar, su glorioso lugar, en ella. Esta revelación es el clímax de la historia de Pablo, pero es también el inicio de una profunda introspección para cada uno de nosotros. Nos enseña que existe una realidad más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver, una dimensión espiritual que interseca constantemente con nuestro mundo tangible. Para Pablo, esa verdad no era una teoría, sino la sustancia misma de su existencia. Él vivió y murió creyendo que lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Su visión final fue la validación de esa fe, la prueba irrefutable de que sus sufrimientos no fueron en vano, de que cada golpe, cada prisión, cada humillación, era una inversión en una realidad superior. Una realidad que se abrió gloriosamente ante sus ojos en el umbral de la muerte. Nos revela que la justicia divina no es un concepto abstracto, sino una ley inmutable del universo. Nadie escapa a las consecuencias de sus acciones, ni a la recompensa de su fidelidad. Nerón, con todo su poder terrenal, terminó sus días en la ignominia, un suicidio desesperado, su imperio tambaleándose. Pablo, el mártir, el loco para el mundo, vive por siempre en la memoria de Dios y en el legado de millones de almas transformadas. Quizás usted no se enfrente a la espada de un emperador, ni a las llamas de una persecución romana. Pero ¿cuántas veces se ha sentido acorralado por las adversidades de la vida, por la injusticia, por la enfermedad, por la traición, por la desesperanza? ¿Cuántas veces ha dudado de su fe, de su propósito, o de la existencia de una justicia superior que opere más allá de los tribunales humanos?
La historia de Pablo y su visión final no es un cuento antiguo, no es una anécdota histórica más. Es un espejo para su alma, un reflejo de los desafíos que enfrenta en su propia batalla diaria. Le invita a preguntarse, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy construyendo sobre fundamentos que resistirán el paso del tiempo, o sobre arena movediza, efímera y frágil? ¿Estoy buscando la aprobación de los hombres o la del Señor? Mis valores están anclados en lo temporal, en lo que puedo acumular, en lo que el mundo me ofrece, o en lo eterno, en los tesoros que no pueden ser corroídos ni robados. La vida de Pablo, marcada por el sufrimiento y la perseverancia, nos confronta con la realidad de que la fe verdadera no es una ausencia de problemas, sino una fortaleza inquebrantable en medio de ellos. ¿Está usted dispuesto a pelear la buena batalla en su propia vida, a terminar la carrera con integridad y a guardar la fe, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumba o lo presiona para que se conforme? Piense en las decisiones que toma cada día, son guiadas por la búsqueda de placer efímero, por el miedo al rechazo, por la ambición desmedida, o por una conciencia clara de la eternidad que le espera. La visión de Pablo es un recordatorio poderoso y urgente: nuestras vidas no terminan en la tumba, cada elección que hacemos aquí resuena en la eternidad. Cada acto de amor o de odio, de verdad o de engaño, de fidelidad o de traición, escribe un capítulo en el libro de su destino eterno. ¿Está usted preparado para el momento final, no con temor, sino con la certeza de que una recompensa, o una consecuencia, le espera, y que lo que ve ahora es solo una fracción de la realidad? La vida de Pablo es un eco a través del tiempo, resonando con una pregunta profunda: ¿qué verá usted en sus propios segundos finales? ¿Será una visión de arrepentimiento y oportunidades perdidas, o la gloriosa confirmación de una vida vivida con propósito y fe inquebrantable? La lección de Pablo es que la verdadera victoria no se mide en términos de poder terrenal o reconocimiento humano, sino en la fidelidad a un llamado divino, en la capacidad de amar y servir incluso a costa del sufrimiento. Él fue un hombre que, habiendo sido un perseguidor, se transformó en un apóstol, no por su propia fuerza, sino por la gracia de un encuentro que cambió su universo. Esa misma gracia está disponible para usted. La visión final de Pablo no es solo un relato inspirador, es un aviso. Un aviso de que hay una recompensa para los fieles, un juicio para los injustos, y una verdad que prevalece más allá de cualquier sombra de duda. Le insta a mirar más allá de lo superficial, a discernir las leyes espirituales que rigen el cosmos y su propia vida. Si la historia de San Pablo, su vida de inquebrantable fe, sus batallas espirituales y la gloriosa visión que recibió al borde de la eternidad, ha resonado en su espíritu como una advertencia y una promesa, le invitamos a unirse a nosotros en un acto de fe. Escriba amén en los comentarios, sellando su compromiso de vivir una vida que honre las verdades eternas y se prepare para la gran revelación que un día le aguarda. Dele un me gusta a este video para que su mensaje de esperanza y advertencia, su poderosa lección sobre la justicia divina y la perseverancia en la fe, alcance a más almas que buscan la luz en la oscuridad de este mundo. Y comparta esta profunda revelación con aquellos a quienes ama, porque el aviso de Pablo no es solo para el pasado distante, sino para el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Que la visión de Pablo ilumine su propio camino hacia la eternidad.